Uno. Muy buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico de los miércoles de la Iglesia Hispana Comunión de Vida. Mi nombre es Pepe Vaz y soy el pastor de la Iglesia Comunión de Vida. Comunión de Vida es la misión hispana de la Iglesia Life Fellowship, que nos reunimos en las facilidades localizadas en la ciudad de Cornelius, en el norte de Charlotte, en Carolina del Norte. Nuestra dirección es 210 Charlton Drive, en la ciudad de Cornelius. Así que nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana en el salón contiguo al santuario, en el salón 306, en las facilidades de Life Fellowship, y estamos allí para glorificar el nombre de Cristo Jesús, alabarle, exaltarle y al mismo tiempo estudiar su palabra de una manera expositiva. Somos un cuerpo ministerial. Tenemos el pastor Rafael Godínez, que es el pastor de familia y también el pastor predicador, el pastor de discipulado, que es Julio Dávila, y un servidor, que soy el pastor principal, el fundador de Comunión de Vida. Estamos tan comprometidos con nuestra misión, que es la de buscar a toda costa y con pasión una vida centrada en Dios, y eso nos proponemos, ¿verdad? Pues compartirlo con todos los que nos visiten, pues que puedan sentir y puedan experimentar lo que es vivir una vida centrada en Cristo Jesús y al mismo tiempo disfrutar del gozo y del júbilo y de la alegría que Dios causa cuando nosotros ponemos nuestro deleite en Cristo Jesús. De manera que es un gran privilegio que estemos sirviéndole al Señor, y para nosotros va a ser un gran privilegio recibirles de visita. Si ustedes recién se han mudado en el área de Charlotte, del norte de Charlotte, y no tienen un lugar donde congregarse, les invitamos a que nos visiten los domingos a las 9 de la mañana. Estamos a partir de este domingo, diciembre 6, vamos a comenzar de nuevo a reanudar los servicios presenciales. Así que pues nos vamos a gozar. De todas maneras, los servicios también se están transmitiendo, se están emitiendo a través de las redes sociales en directo, a través de la red de YouTube, Periscope y Facebook. De la misma manera, los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestros estudios bíblicos. Por el momento los estamos haciendo remotamente a través de las redes sociales también, de Facebook, YouTube y Periscope, y próximamente, según avance el tiempo y según las cosas se vayan mejorando, ¿verdad? Con la situación crítica de salud global que estamos teniendo, pues vamos a estar reanudando también los estudios de manera presencial. Nuevamente es un gran honor que nos sintonicen, que estén con nosotros en esta noche. Durante las pasadas 2 semanas hemos estado tratando el tema escudriñando la palabra, y es un estudio bíblico práctico, sí, cómo estudiar la Biblia por ti mismo, y son principios bien básicos, ¿verdad? Cómo marcar la Biblia, cómo leer la Biblia, cómo marcarla de tal manera que tú puedas tener una profundidad mayor de la lectura. Y es que muchas veces muchos hermanos me dicen, se me acercan y me dicen, es que yo no sé cómo estudiar la Biblia. Bueno, estos estudios, específicamente esta sesión, ¿verdad?, de escudriñando la palabra, nos ayuda en gran manera para que usted lea la Biblia y sienta que Dios le está hablando directamente a su corazón, directamente del texto. Pero queremos aclarar una cosa, y a la luz de Primera de Juan capítulo 5, es la palabra, pero el Espíritu Santo es quien revela la palabra. Y eso es muy importante, no es solamente la palabra, no es solamente limitarnos a lo que está escrito meramente en la letra, por decir así, textualmente, sino que el Espíritu Santo vivifica lo que dice el texto y habla a nuestro corazón. Es como que las palabras que están en el texto saltan de la página
Y entonces el Espíritu Santo nos da el entendimiento y ahí podemos atesorar esa palabra en nuestros corazones. Pero para ello, una manera, tenemos que usar ciertas herramientas prácticas para que ustedes puedan y para que podamos, ¿verdad? No solamente ustedes, yo mismo, podamos pues ver cómo el texto, qué es lo que el texto quiere decir a fin de que el Espíritu Santo pues nos revele y nos muestre y nos dé dirección para que nosotros podamos estar en aquello que Dios nos llama, ¿verdad? Y desea que caminemos en la vida cristiana. Y para ello vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tratar los pasos para estudiar la Biblia, tal y como lo hemos dado anteriormente. El primer paso es la oración, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer nosotros en las cosas de Dios, en la vida cristiana, sin la oración. La oración es importante porque la oración te pone en contacto. Tu corazón se alinea con el corazón de Dios y es una rendición a mi voluntad, a que mi voluntad no sea ya la mía, sino que sea la voluntad de Dios a mi vida, que Dios me hable. De manera que en esa petición, en esa oración, yo voy a estar clamando a Dios: Señor, háblame por medio de tu palabra. Y eso es lo que vamos a hacer en unos minutos cuando comencemos el estudio. Pero luego de la oración, estamos leyendo el pasaje. Hemos dicho, y lo vemos en la pantalla, que dice 2 o 3 veces leer el pasaje. Y yo recomiendo leerlo más veces. A veces son 3, 4, 5, 6 veces leer el pasaje. Y yo recomiendo leerlo en voz alta. Porque cuando tú lees el pasaje en voz alta, naturalmente tú estás leyendo el pasaje y la voz te da el tono, te da, cuando tú ves las puntuaciones y todas esas cosas, te da el ritmo y del texto, del sentido de lo que el texto quiere decir, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, yo soy una persona que aprendo auditivamente. Yo leo y leo en voz alta y lo retengo más. Pero más allá de retener, uno puede tener un sentido de ritmo en la lectura, en el sentido de que del texto y contexto cuando uno lo está leyendo en voz alta. Al mismo tiempo, uno puede enfatizar palabras claves que nos ayudan entonces a determinar qué es lo que el texto está queriendo decir. Así que leer el pasaje varias veces y preferiblemente en voz alta. Luego que he leído el pasaje, voy a meditar en lo que estoy leyendo. Voy a rumiar. El rumiar significa el meditar, el masticar esa palabra, el sacar, cuando tú estás masticando un bocado de comida, ¿verdad? Tú estás masticándolo muchas veces y estás saboreando cada detalle de ese alimento que te estás comiendo. Y de la misma manera ocurre cuando estamos leyendo las escrituras, lo hemos leído varias veces y comenzamos a meditar y a meditar en lo que el texto nos está diciendo, lo que hemos leído, y es como sacarle los distintos sabores del alimento, ¿verdad? En este caso de la palabra de Dios, sacar qué es lo que me está hablando y comenzar a considerar cosas. Y en ese meditar entra lo próximo, que es preguntarle al texto. Y cuando yo le pregunto al texto, estoy haciendo, en este caso, para fines de este estudio, le estoy haciendo 6 preguntas específicas ¿verdad? Que nos van a ayudar a nosotros a considerar el texto y el contexto y lo que quiere decir cada aspecto de este pasaje. Así que preguntarle al texto es muy importante. Luego de preguntarle al texto, tomar notas ya sea en la misma Biblia
o ya sea en un diario, en un cuaderno específico que tú uses como diario. Y ahí tú tomas nota de todas esas cosas, aunque sea una sola palabrita que te llame la atención y que Dios esté hablando a tu corazón, es Dios hablándote, y eso vale la pena escribirlo porque queda para la posteridad. Y en otra ocasión les voy a decir más técnicas de cómo guardar un diario devocional para que nosotros podamos mantener eso escrito y monitorear nuestro crecimiento espiritual. Pero por ahora, limitémonos a lo que dice de tomar notas. Tomar notas en eso que estoy leyendo, en eso que estoy meditando, en eso que Dios me está hablando por medio de su Santo Espíritu, revelándome la palabra. Pues yo voy tomando notas para retenerlo, para que no se me olvide, porque en el momento de repente se nos puede olvidar y puede ser algo, una enseñanza de vital importancia que podamos no solamente aplicarlo a nuestras vidas, sino compartirlo con otras personas. Y luego, meditar. ¿Qué es lo que Dios me está hablando a través de la palabra? ¿Qué es lo que Dios me está hablando a través de la palabra? ¿Ok? Una cosa, lo primero que meditábamos era en lo que estábamos leyendo, considerando lo que estábamos leyendo, y ahora es meditar lo que Dios me está hablando a través de esta palabra. Y quiero decirle una cosa, que aquí, como lo vemos en la pantalla, tal parece que son pasos, uno es primero y otro después, pero todo puede ir a la misma vez, porque Dios no es un Dios lineal. Nosotros tenemos una tendencia de pensar linealmente. Lo primero, lo segundo, tercero, linealmente. Pero Dios, su sabiduría es multiforme, y en esa multiforme sabiduría de Dios, mientras estamos meditando lo que dice el texto, Dios puede estar hablando en nuestras vidas. Así que podemos estar haciendo 2, 3 pasos al mismo tiempo, simultáneamente, porque así es como Dios trabaja, ¿verdad? Dios es un Dios cuya sabiduría es multiforme, no es lineal, no es lo que se dice en inglés one track mind, Él es un Dios que sus preceptos, sus principios son los mismos, porque Dios no cambia, ¿verdad? Él es inalterable, es la esencia inalterable, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, la manera en que Dios nos habla, la manera en que Dios se revela a nosotros por medio de su palabra y su Santo Espíritu es multiforme. Y entonces, lo que tenemos que por eso es que es importantísimo saber lo que el texto nos está diciendo, cuál es el contexto de lo que el pasaje que estamos leyendo está diciendo, y verdad, para que nosotros podamos entonces ver lo que Dios nos quiere decir a nosotros por medio de ese texto que está ahí en un contexto. Puede ser histórico, puede ser de una cultura, puede ser de un medio, puede ser de un lenguaje específico, y poniendo todas esas cosas en perspectiva, en medio de todo eso, cómo yo puedo ver el alimento que Dios me quiere hablar hoy día en este momento. De manera que hemos estado trabajando también en lo que tiene que ver con preguntarle al texto, ¿verdad? Y en el preguntarle al texto, la primera pregunta que tratamos en la primera parte de este estudio, hace ya unas semanas atrás, es ¿qué dice el pasaje acerca del carácter de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo? La segunda pregunta a considerar es ¿qué dice el pasaje acerca de la condición de la humanidad? Luego, ¿de qué pecados nos advierte el pasaje que debemos cuidarnos? La cuarta pregunta, ¿qué promesas bíblicas nos da el pasaje? La quinta pregunta es, ¿qué ejemplos a seguir podemos encontrar en el pasaje? Y por último,
¿Cómo hemos de practicar obediencia? Muy bien, quiero hacerles la salvedad que estas notas de esta presentación se la vamos a hacer disponibles a ustedes una vez nos visiten en el canal de YouTube. Vamos a hacer un enlace para que usted pueda descargar esta presentación con estas preguntas en específico a fin de que usted lo puedan tener a mano y usted se sienta libre de poder estudiar la Biblia por sí mismo, ¿verdad? Una cosa es ver el video y tomar notas, otra cosa es tener la presentación y poderla seguir y hacerlo, ejercitarse en la lectura, ¿verdad? Es muy importante que estemos no solamente leyendo la Biblia, pero estudiando las Escrituras. Y eso es lo que queremos perseguir. Muy bien. En las pasadas semanas tratamos qué dice el pasaje acerca del carácter de Dios. En la última sesión tratamos qué dice el pasaje acerca de la condición de la humanidad y de qué pecados nos advierte el pasaje que debemos cuidarnos. Eso lo tratamos ya en las últimas 2 sesiones. En esta sesión vamos a tratar las últimas 3 preguntas. ¿Qué promesas bíblicas nos da el pasaje? ¿Qué ejemplos a seguir podemos encontrar en el pasaje? ¿Y cómo hemos de practicar la obediencia? De manera que lo que vamos a hacer es, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar el pasaje tal y como lo definimos, tal y como lo hemos estudiado en las pasadas semanas. Y aquí lo ven en pantalla, ¿verdad? Y estamos hablando de Juan capítulo 14, versículos 15 al 27. Y antes de leerlo en voz alta, vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a pedir a Dios que nos hable en esta noche. Amén. Oremos. Señor y Padre celestial, Padre amado, estamos delante de ti en esta noche, dándote gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra y estudiarla. Y en esta noche te pedimos que tú nos hables a cada uno de nuestros corazones, que tú ministres a cada uno de nuestro ser, que tú hables a lo más profundo de nuestro corazón, para que así que tú nos hablas, podamos caminar tu palabra. Podemos vivir la vida cristiana de acuerdo a cómo te traiga a ti gloria y honra. Queremos que tú seas glorificado. Queremos que tú seas exaltado, Señor. En esta noche te pedimos que nos hables. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien. Pues vamos a comenzar leyendo y vamos a considerar en esta noche las promesas bíblicas que nos da el pasaje. ¿Qué promesas bíblicas nos da el pasaje? Muy bien, y entonces, manteniendo eso en cuenta, ¿qué promesas bíblicas nos da el pasaje? Vamos a comenzar a leer las Escrituras y a marcar. Muy bien, dice, leemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Muy bien. Entonces, vamos a considerar ahora, a continuación, vamos a comenzar a marcar las promesas bíblicas que nos da el pasaje. Y para eso, ustedes pueden ver que estoy escogiendo el color amarillo. Amarillo. ¿Ok? Y para eso, como ya yo he marcado bastante, entonces lo que voy a hacer es... Un momentito aquí. Ok, ya. Voy a escoger un marcador más fino que un marcador más grueso, porque hemos marcado mucho ya la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces qué es lo que nos está diciendo. Promesas. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Fíjense que, como les estaba diciendo, Dios no es un Dios lineal. Dios es un Dios cuya sabiduría es multiforme. De manera que lo que vimos marcado en azul era referente al carácter de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús como intercesor y el Espíritu Santo como el consolador, ¿verdad? Eso tiene que ver con el carácter y por eso está marcado en azul. Ahora bien, vamos a tratar ahora en otro aspecto que tiene que ver con promesa. Y la promesa es que Jesús rogará al Padre. Eso es promesa. ¿En base a qué? En base a que si me amáis, guardad mis mandamientos. Right? Bien. Yo rogaré al Padre. ¿Y qué es lo que el Padre dará? Os dará un consolador. Así que la promesa está que el Padre os dará otro consolador. Aquí tenemos dos promesas. Jesús os rogará al Padre y el Padre dará consolador. Muy bien. Seguimos. Para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador, a su vez,
lo que va a hacer es estar con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿Quién? El Consolador. El Consolador estará con vosotros, con nosotros. Cuando el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, su Espíritu Santo toma lugar en nuestras vidas, su lugar de morada en nuestras vidas. Somos sellados con el Espíritu Santo, somos propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y, ¿verdad? Cuando, desde el mismo momento en que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Para que esté con vosotros para siempre. Muy bien. Y fíjense una cosa interesante. Ese Consolador está hablando, Jesús le está afirmando que ustedes le conocen porque mora con vosotros y una promesa estará en vosotros. ¿Dónde estará? En vosotros. En, ¿qué significa en? Dentro. En significa dentro. Así que el Espíritu Santo estará dentro de ustedes. Y tenemos que poner esto en contexto porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes de que Jesús viniera hombre, tomara forma humana, hombre, el Espíritu Santo se manifestaba. Iba, se manifestaba y de repente se iba. Pero aquí está diciendo que el Espíritu Santo mora, vive en la vida del creyente. Eso es una promesa. Así que Jesús intercede al Padre. El Padre dará consolador el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El mismo Espíritu Santo, que es consolador, estará en vosotros. Una cosa que esté con vosotros, y ahora está diciendo que estará en vosotros. Es una cosa increíble. El Espíritu Santo, ¿verdad? No, va a estar, donde sea que nosotros estemos, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, porque vive y actúa a través de nosotros. Y eso es otro tema teológico, ¿verdad? Pero todo eso está implicado aquí. Primero dice con vosotros y después en vosotros. Muy bien. Versículo 18, otra promesa. No os dejaré huérfanos. Quiere decir que no vamos a estar solos, no vamos a estar desamparados. Jesús ha prometido que tras de él viene un consolador. Bendito el Señor. Dice, vendré a vosotros. Otra promesa. ¿Dónde vendré? A vosotros. El Espíritu Santo vendrá a vosotros. Muy bien. Pero vosotros, versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Es increíble porque por medio del Espíritu Santo, entonces la vida de Cristo, vamos a ver al Cristo revelado a través del Espíritu Santo, y ya no es Jesús, el hombre, el maestro, profeta que enseñaba y hacía milagros y todo ese tipo de cosas, sino Jesús glorificado, la deidad de Jesús revelada por medio del Espíritu Santo. Y de esa manera fue que Pedro pudo dar el discurso que dio en el día de Pentecostés, proclamando a Jesús, a Cristo y a Cristo crucificado, ¿verdad? Pero llamando al arrepentimiento y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la deidad de Jesús. Por eso es, vosotros le conocéis, estará en vosotros,
no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vosotros me veréis. Está hablando de visión también. Sin visión, mi pueblo perece. Así que, y lo otro que dice es, porque vivo, vosotros también viviréis. Porque ¿quién vive? Jesús. 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 Yo vivo. Así que la vida de Cristo va a ser impartida a ustedes en Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu. Porque yo vivo, vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Así que esa promesa, vosotros conoceréis, esa unidad entre el Padre y el Hijo, y esa unidad de por sí de entre la iglesia y Jesús en su iglesia, eso lo vamos a conocer por medio del Espíritu Santo en aquel día. ¿Cuál día? El día en que venga el Consolador, venga a vosotros. Ustedes van a ver un montón de cosas. Ustedes van a saber que yo no los voy a abandonar, que yo voy a venir a ustedes, que ustedes me van a ver, ustedes van a recibir impartición de vida porque yo vivo, ustedes vivirán también, y ustedes van a conocer la unidad entre el Padre y yo, y de por sí la unidad entre ustedes y yo. ¡Qué cosa más tremenda! Y eso es la obra del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Y fíjense una cosa que es increíble, porque esto es un estudio práctico. Lo que estoy aquí compartiendo con ustedes es un estudio, no quiero decirle mecánico, pero es práctico en el sentido de que ustedes pueden cómo marcar sus Biblias y cómo utilizar las herramientas tan sencillas como su Biblia, su diccionario y marcadores y lápices y útiles para escribir y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando tú estás haciendo eso, mientras yo estoy compartiendo con ustedes, yo me estoy gozando de esto. Esto es una cosa que me está hablando a mí. Yo les estoy diciendo cómo hacerlo para que ustedes puedan experimentar el gozo que yo estoy sintiendo ahora mismo mientras yo estoy leyendo esto, y es como que las palabras brotan de la página, de la hoja, y me están hablando directamente. Esto es tremendo. Y entonces la división de colores ayuda mucho porque te ayuda a clasificar los distintos temas, ¿verdad? De acuerdo a esas preguntas claves que hemos discutido. Estamos hablando de las promesas bíblicas que nos da el pasaje. Y entonces, ¿qué es lo que dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense, 3 promesas condicionadas. ¿A qué? El que me ama. ¿Cómo yo sé que amamos a Jesús? Porque guardamos sus mandamientos, guardamos sus palabras, guardamos sus mandamientos. Y más tarde Jesús se lo aclara a Judas su palabra, ¿verdad? Así que su palabra que me ama. Muy bien. Será amado por mi Padre, promesa, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego Jesús lo aclara, ¿verdad? En el versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará. Y luego dice, y vendremos a él. ¿A quién? Al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Juan 14:6. Lo habíamos visto, ¿verdad? En este mismo capítulo, unos versículos antes, ¿verdad? Así que el que me ama, mi palabra guarda, mi Padre le ama, y vendremos al Padre y haremos morada con él, viviremos con él. Qué cosa más tremenda. Y entonces, finalmente, versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que recordemos que lo tenemos marcado en azul porque está hablando del Espíritu Santo y atributos del Espíritu Santo, del carácter. Eso es lo que estábamos enfatizando en esa primera pregunta. Pero ahora, esa primera pregunta que tiene que ver con el carácter, con lo que distingue, con ese distintivo del Espíritu Santo, ahora Jesús, eso también es una promesa para ti, para mí, para todo aquel que recibe a Cristo Jesús, y por eso lo tenemos que marcar en amarillo. ¿Quién? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué es lo que hará? Nos enseñará. Jesús hablándoles en segunda persona, les enseñará a ustedes, pero a nosotros, ¿verdad? Nos enseñará y nos recordará toda la palabra, todo lo que Jesús ha dicho. Y luego, como última promesa, la paz os dejo, mi paz os doy. Él nos deja la paz, pero Él nos imparte su paz. Él nos da su paz. De manera que en este tema que tiene que ver con las promesas bíblicas que nos da este pasaje, encontramos lo siguiente. Primeramente, que el Padre nos dará un consolador. Segundo, que el consolador estará con nosotros para siempre. El mismo Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Luego dice, no os dejará huérfanos, no nos dejará desamparados. Luego dice, viviremos. Esas son promesas. Viviremos, ¿por qué? Porque Jesús vive, nosotros viviremos, una impartición de su vida. Habla del Consolador que nos enseñará, el Consolador que nos recordará, el Consolador que nos deja su paz y nos da su paz. Y luego, el Consolador, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? En Cristo Jesús, Él ha hecho lugar de habitación para que nosotros en Cristo Jesús estemos en la presencia de Dios Padre. Y esas son promesas que nos da este pasaje. Qué cosa más hermosa tenemos aquí que podemos nosotros descansar y podemos tener nuestro refugio en esa realidad de la vida de Cristo, en esa realidad que solamente en Él podemos encontrar y que lo vemos tan claro a través de las Escrituras. Vamos a considerar la siguiente parte de este pasaje y para eso vamos a ver qué ejemplos a seguir podemos encontrar en el pasaje. ¿Qué ejemplos a seguir podemos encontrar en el pasaje? Y para eso vamos a cambiar de color y vamos a utilizar el color violeta o lila o morado, como quieran llamarle, ¿verdad?
Y lo primero que vamos a ver, el ejemplo que vamos a seguir es la vida de Cristo. La vida de Cristo. Y eso lo vemos en el versículo 18. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El ejemplo que nos deja es la vida de Cristo. ¿Verdad? Muy bien. El otro ejemplo a seguir que vemos, lo vemos en el versículo 21. Y ya lo tenemos marcado aquí en negro, pero lo voy a subrayar en violeta, ¿verdad? Lo importante es que el color aparezca en algún lugar. Mis mandamientos o mi palabra. Así que el ejemplo a seguir es la vida de Cristo, sus mandamientos, su palabra. Son ejemplos a seguir. La vida de Cristo, sus mandamientos, su palabra. Y por último, vamos a considerar, ejemplo a seguir es el Espíritu Santo guiándonos en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña y el Espíritu Santo nos recuerda. Así que la vida de Cristo, su palabra, o sea, sus mandamientos, lo que Él nos dice a través de su palabra, la guiado, dirigido por el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo, que nos enseña y nos recuerda. Esos son los ejemplos a seguir. La vida de Cristo, la palabra, los mandamientos que Jesús nos dejó, ¿verdad? Su palabra y la guianza, la dirección del Espíritu Santo, enseñándonos y recordándonos. Pues muy bien, vamos ahora a considerar qué es la última pregunta. ¿Cómo hemos de practicar la obediencia? Y en eso de practicar la obediencia, yo se la quiero dejar a ustedes para que ustedes pues puedan seguir ese ejemplo, ¿verdad? ¿En qué manera practicar la obediencia? Vamos a ver como un desafío hacia ustedes. Déjenme a ver. Ok. Vamos a ver. Abran sus Biblias y cuáles son los dos ejemplos que nos da este pasaje para que practiquemos obediencia. ¿Quiénes me lo pueden decir? Les doy un desafío. Vamos a ver, les voy a poner para ver qué tal estamos concentrados aquí. Está en algún momento entre el versículo 20 y el versículo 23. Ahí van a encontrar, y también lo van a ver en el versículo 15. Versículo 15, versículo 20 al versículo 23. Miren a ver qué dos ejemplos de obediencia podemos seguir a través de este pasaje. Y escríbanmelo en un texto en Facebook. A ver. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Verdad que sí? Si me amáis, guardad mis mandamientos.
guardad mis mandamientos. Para esto vamos a utilizar el color aqua. ¿Y qué vemos en el versículo 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Guardar qué? Los mandamientos. Lo próximo lo vemos en el versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Guardar la palabra. Así que, ¿cuáles son los dos ejemplos que nos da este pasaje para nosotros seguir? Para nosotros practicar obediencia. Guardar los mandamientos, guardar sus mandamientos, en otras palabras, guardar su palabra. Esos son los dos ejemplos que nos dice este pasaje para practicar la obediencia. Y es interesante ver cómo la palabra nos habla y nos dirige y nos desafía a través ¿verdad? de la exposición, del estudio sistemático. Y yo quiero dejar ante su consideración algo que es tan importante y que vale la pena que yo quisiera compartirlo con ustedes. Y aquí vemos, ¿verdad? Tres pasajes específicos en el cual nosotros podemos marcar nuestras Biblias y ver lo que el texto nos está diciendo, y en ese contexto de oración Dios nos puede hablar y Dios nos puede dirigir. Una está en Romanos capítulo 2, el primero que lo vemos aquí, Romanos capítulo 2. Vemos ahí como yo he marcado, y estos son ejemplos de mi propia Biblia, ¿verdad? Como yo tengo mi Biblia marcada, ¿verdad? También en el primer capítulo de la epístola de Tito, de Pablo a Tito, vemos también cómo yo he trabajado ese pasaje. Y en el segundo capítulo de Tito vemos ahí que no solamente estoy trabajando ese pasaje, sino también estoy tomando notas de esos pasajes. Así que son ejemplos. Y yo les quiero decir una cosa, esto es algo que si lo ponemos en práctica en todo tiempo, esto es algo que uno tiene que desarrollar el músculo, uno tiene que desarrollar la disciplina. Saben que crear un hábito toma alrededor de 2 semanas crear nuevos hábitos. Y cuando nosotros creamos ese hábito por la lectura de las Escrituras, podemos ver cómo es algo que nos da un hambre y sed que solamente estar en la presencia del Señor lo puede saciar. Y el propósito de este estudio de escudriñando la palabra es precisamente crear en ustedes, y esto con mucha oración, ¿verdad? Pero crear esa avidez y ese hambre por la palabra de Dios. Que Dios nos hable a cada uno de nuestros corazones. De que Dios nos hable en un contexto de la verdad, tal y como Él se revela a cada uno de nosotros por medio de las Escrituras. Y yo les quiero recordar una cosa. No existe revelación nueva fuera de las Escrituras. No existe. Dios se revela, la revelación de Dios, lo que Dios desea que nosotros conozcamos acerca de Él lo ha revelado por medio de sus Escrituras, y el Espíritu Santo vivificando esa palabra, trayendo y enseñando y desdoblando las Escrituras ante nuestros ojos. No existe revelación nueva. Existe un Dios que es inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre,
que sus promesas son las mismas ayer, hoy y siempre, que su palabra es la misma ayer, hoy y siempre, que Dios, que la única diferencia es que Dios, siendo Dios del universo, nosotros siendo naturaleza, ¿verdad? Corrupta, ¿verdad? Pero regenerada y redimida por la sangre de Cristo Jesús, Dios, según el don que nos ha dado y según la capacidad que nos ha dado, ¿verdad? Él se va revelando a nosotros, se va desdoblando ante nuestra vida. Y mientras Dios se va revelando, vamos experimentando una transformación en nuestro ser. El propósito de este estudio no es de usted tener conocimiento de cabeza ni técnico. Es que usted tenga hambre y sed por la palabra de Dios al punto de que usted experimente la transformación y la transformación y todo lo que tiene que ver esa renovación del entendimiento que ocurre solamente por medio de la palabra de Dios revelado por el Espíritu Santo. Pero Dios es el mismo, Dios se revela, ¿verdad? Nosotros no hemos visto todas las cosas de Dios, nosotros no hemos visto todo lo vasto que es, lo grande que es, toda la grandeza que es. Pero sí sabemos por fe de que Dios se va revelando a nosotros, de que Él se muestra a cada uno de nosotros. Y va a llegar un momento en que nosotros, cuando partamos de este mundo y estemos directamente en la misma presencia de Dios, delante de Él, le dice que le veremos cara a cara a Él. Y entonces podemos ver aquellas cosas que aún Dios nos puede mostrar aún más acerca de Él cuando lo veamos cara a cara. Dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, que dice: vosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. La gloria de Dios que es solamente a través de Jesucristo que podemos verla. Nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu mismo. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de que lo que vemos es como un espejo. El espejo muestra nuestra imagen. La imagen de Dios en nosotros. La imagen de Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero estamos siendo transformados. Y mientras estamos siendo transformados, más semejante a la imagen de Dios en nosotros, más consistente, más el carácter de Cristo Jesús y la vida de Cristo se va formando en cada uno de nosotros. Y eso solamente ocurre por medio de la palabra y el Espíritu. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Por eso es que es importante saber que toda Escritura ha sido inspirada por Dios y sirve para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre sea perfeccionado en toda buena obra. Padre, en esta noche estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por el privilegio de ver tu palabra, de estudiar tu palabra. Y yo oro por cada una de las personas que nos está viendo en esta noche, cada uno de los hermanos de Comunión de Vida y aún los hermanos que nos están viendo de otros lugares, de Puerto Rico, de Perú, de España, de República Dominicana, del sur de la Florida, de otros lugares aquí en la nación americana. Señor, que tú hables a cada uno de los corazones, que ellos puedan utilizar estas herramientas solamente como una herramienta, Señor. Así como un pintor tiene el canvas y tiene los distintos pinceles y los distintos tonos de pintura, pero el arte está en el corazón y la expresión se manifiesta. Así mismo te manifiestas tú por medio de tu palabra, Señor. Que tú nos hables por medio de tu Santo Espíritu y que tú transformes cada una de nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, clamamos a ti en esta hora
porque tú nos dirijas, porque tú nos muestres tu voluntad, porque nosotros seamos formados por ti, Señor, y seamos moldeados en ti, Señor, y podamos vivir en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, aquel que es nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se ha de doblar y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga grandemente. Con esto terminamos este ciclo de estudios de escudriñando la palabra.